Un saludo. En este video tutorial vamos a resolver el índice de contenidos. Es importante mencionarles primero que no vamos a contar con un índice de tablas y de figuras, solamente es necesario el de contenidos. De hecho, si pasamos a la siguiente página, verificamos que ya consta la primera sección de introducción. Listo. Este índice de contenidos es automático, significa que si yo le doy clic en la página de antecedentes o en la entrada de antecedentes, me envía a la página que corresponde, es decir, a la página 8 en este caso. Como es automático, cada vez que hagamos alguna modificación a lo largo del documento, tenemos que venir al índice de contenidos, dar clic derecho, seleccionar actualizar campos y siempre elegir la opción de actualizar toda la tabla. ¿Por qué razón? Porque si nosotros después vamos a añadir algún subtítulo más, ya sea de 2, 3 o 4 niveles, tenemos que hacer que esto aparezca aquí en la tabla. Y si nosotros elegimos actualizar solo los números de página, solo se va a actualizar eso y no va a aparecer aquella entrada nueva que pongamos por aquí. Así es que siempre actualizar toda la tabla, aceptar. Bien, también tener en cuenta que aquí aparece una entrada que dice indicaciones adicionales. Si le doy clic aquí, me doy cuenta de que el texto que está aquí es una explicación sobre el formato del trabajo de titulación. Evidentemente esto no tiene que estar aquí, recordemos que esto hay que eliminarlo. Y asimismo pues tenemos que actualizar la tabla, así es que seguimos el mismo proceso de hace rato, le damos un clic derecho, actualizar campos y ya está, pues ha desaparecido esa entrada. También tengan en cuenta que cada vez que se hace la revisión del trabajo de titulación, a veces sucede lo siguiente, y es que se cambia o se altera el formato. ¿En qué sentido? En que suele aparecer, por ejemplo, un interlineado mucho más pequeño o mucho más amplio, o a veces todo esto está hacia la derecha como con una sangría, o a veces incluso se cambia, esto de aquí no está con negrita, está con regular. Pero esto no es que el Word se desconfigura. Lo que sucede es que tal vez por alguna razón nosotros cambiamos el formato. Así es que recordar que aquí simplemente es cuestión de dar clic derecho y actualizar campos. No movamos nada, ¿sí? Es decir, no vayamos a seleccionar este texto de aquí y cambiar por aquí la tipografía ni nada de eso. Es simplemente lo que tenemos que hacer en el índice de contenidos es actualizarlo, nada más. Con el clic derecho, actualizar campos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo necesito añadir un nuevo subtítulo? Vamos a decir que aquí en la revisión de la literatura. Pues ahí es cuando debemos recordar que tenemos un panel de estilos y que hemos creado estilos propios para este formato del trabajo de titulación, ¿sí? El equipo que ha desarrollado este formato ya ha creado. Por lo tanto, ¿cómo accedemos a ese panel de estilos? Le damos un clic aquí en ese botón dentro de la pestaña de inicio, y en el caso de que no tengamos este botón aquí, pues probablemente sea por la versión de Word que tengamos, así es que aquí va a aparecer una pequeña flechita en la esquina, le dan clic y ya se les va a abrir todo este panel de aquí. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a la revisión de la literatura y yo aquí voy a añadir un nuevo subtítulo. En este caso voy a poner análisis de texto, por ejemplo, ¿ya? Y corroboro que en efecto esté activada la opción o el estilo que necesito, título de nivel 2, ¿ya? Vamos a suponer que esto en realidad tiene que ser un título de nivel 3, así es que elijo aquí y se mueve, ¿no? 2, 1, 1, tiene 3 niveles. Yo necesito que esto aparezca en el índice, así es que ¿qué hago? Voy al índice de contenidos y actualizo. Y recordemos que clic derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla. Y ahí va a aparecer. Y no se me ha movido nada, ni el interlineado, ni la sangría, nada. Todo está tal cual como debe estar, ¿sí? Así es que tener en cuenta esos detalles que a veces pasan. Sí, parece que no, pero sí suele pasar, que cambien el formato y no necesitamos para nada cambiar el formato, ¿sí? En anexos, mencionarles también que solo vamos a tener así esta entrada de anexos. No es necesario que pongamos aquí los nombres de cada uno de los anexos. Eso no va, solamente esto.
vamos aquí a anexos y aquí se desarrollaría, ¿no? Nada más. Eso es todo. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.